Días, abrimos una nueva semana donde el Señor nos habla a través de su palabra y vemos cómo el Señor nos cuida, nos protege y a través de ella podemos encontrar un mensaje que nos ayude a seguir hacia adelante, sobre todo en las pruebas y las circunstancias. Así que en medio de la aflicción en la que todos nos hemos visto inmersos por las circunstancias, ha habido momentos en que ya sin fuerza hemos clamado a gran voz y por ello hemos ido en busca de ayuda que aliviase nuestro dolor. Búsqueda que después de buscarlo en nuestros recursos, ya sea familiar o de amistad, hemos visto que ha sido infructuoso. No hemos alcanzado solución alguna al intentarlo, pero curiosamente la hemos encontrado cuando hemos ido en busca de Jesús, que es el tema de esta mañana, en el cual nos vamos a implicar para hablarlo en el aspecto humano. Así que todos hemos vivido experiencias amargas en la vida, nos hemos encontrado en situaciones realmente complicadas y difíciles de explicar. Sin embargo, hemos hallado una salida al sufrimiento, ha brillado una luz con esperanza que ha cambiado nuestras vidas cuando conocimos a Jesús. Hoy el título de esta mañana nos acerca aún más a la verdad conocida, al amor que transformó nuestros vacíos corazones. Vamos a conocer los aspectos destacables que enseñó Jesús, como es en el aspecto humano, el moral y la esencia. Así tendremos constancia de su trascendental mensaje. Todo esto engloba un mensaje revelador que va a buscar en la palabra de Dios y se encuentra en Isaías, capítulo 61, versículo 1, que dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así que vamos a ver toda esta situación en esta mañana en el concepto humano, en la sanidad. Jesús, ante la comparecencia ante el pueblo judío, pudo observar de entrada que se hallaba en un estado lamentable. A las necesidades en el ámbito social y también cultural se añadía el político, alterado en consecuencia por la presencia y dominio que ejercía Roma, un imperio implacable. La convivencia, por tanto, era tensa, hostil y preocupante. Pero el maestro además se dio cuenta de que surgían otros inconvenientes, que era la comunidad de enfermos que vivían en el dolor y los pobres que vivían en escasez y en miseria. Sus necesidades físicas y básicas se hacían sentir y en el clamor y en el llanto unánime se vieron con sufrimientos y que de una u otra manera deja esas manifestaciones. Eran síntomas que por la enfermedad evidenciaba una anomalía que se reflejaba en los rostros semblantes, serios, cabizbajos, tristes y apesadumbrados por esas mismas situaciones que estaban pasando, que también nosotros de alguna manera podemos identificar. En aquella sociedad, en tiempo de Jesús, a ellos se les miraban como castigados de Dios, fruto de un castigo divino, a causa de los pecados del enfermo, o bien de sus antepasados, como lo quisieron ver los discípulos en aquel ciego de nacimiento en San Juan capítulo 9, versículo 3. Sin embargo, Dios vino a decirnos que Él no nos castiga con enfermedades. La prueba de ellas es que la luz de Cristo sanaba allí por donde pasaba, como lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Lo cierto del caso es que el estado sanitario por entonces era lamentable. Por ejemplo, en el caso de la lepra, que era más frecuente y dramática, el caso era incurable. Un tiempo donde el conocimiento de la enfermedad era escaso. Había remedios que servían para aliviar
y reducir los efectos del dolor físico. Sin embargo, Jesús tenía muy bien claro y definido el propósito para lo que él había venido, para predicar, para anunciar el reino de Dios y enseñar un nuevo y novedoso modelo de vida, fundamentada en el amor y la misericordia, haciendo mención especial en la conversión, la oración, el perdón y la justicia. Él siempre fue servicial, puso toda su atención y su empeño al preocuparse por los desvalidos, por los necesitados. Pero sobre todo sobresalía una actitud importante que definía a las claras, que marcaba de alguna forma cómo él hacía la voluntad al Padre, la obediencia, en esa vinculación perfecta e íntima relación excepcional. El Maestro se acercó a los más necesitados personalmente, de primera mano, en el trato y en el diálogo. El estado en que se encontraban, tanto en lo físico como en lo emocional, era bastante problemático. Jesús, como hombre, conocía muy bien las necesidades humanas y se identificó a sí mismo con las mismas, porque él pasó por ellas. Y podemos ver que él tuvo hambre, como se ve en San Marcos, capítulo 11, versículo 12. Él tuvo sed, en San Juan, capítulo 19, versículo 28. Lloró en silencio, en San Juan, capítulo 11, versículo 35. Y se compadeció de la multitud, en San Mateo, capítulo 14, versículo 14. Así que el objetivo de Jesús era abrir las mentes y los corazones a la esperanza y a curar enfermos para que vean la gloria de Dios. Pero Jesús fue rápidamente a ayudar y realizó milagros en beneficio de los enfermos. El Maestro fue consciente de la realidad en que vivían, esa impotencia, esa debilidad, la resignación y la desolación que les rodeaba, verles postrados sin esperanza. La enfermedad en sí originaba una alteración que rompía la armonía de la persona, la limitación física y sobre todo lo que suponía un desgaste en sus vidas, cómo levantar y recuperar el estado anímico ante la incredulidad y los pensamientos negativos que fluían por sus mentes. Pero Jesús fue accesible, se mostró receptivos a aquellos que le buscaron para demandarle asistencia, ayuda. El golpe de efecto causado por la intervención de Jesús fue el desenlace que resultó inverosímil. El ciego Bartimeo recuperó la vista, como se ve en el Evangelio de San Marcos, y el capítulo 10 y los versículos que van del 46 al 52. O el centurión, al que interceder por su criado gravemente enfermo, después fue sanado, en San Lucas capítulo 7, versículos de 2 al 10. O el leproso, que fue limpiado, San Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 42, como también aquellos 10 leprosos que buscaban misericordia del Señor en la lejanía, a distancia, como se ve en San Lucas capítulo 17, versículos del 12 al 14. Así que la actitud manifiesta en sus necesidades fueron la constancia, el ruego y la fe, que fueron factores claves en estas personas, que vieron sus vidas cambiadas. Así que Jesús no se mantuvo impasible ni indiferente ante los demás, siempre apoyando, siempre ayudando, siempre en rescate del necesitado. Todos los padecimientos, la causa de los afligidos, del caído, Jesús se adhirió, mostrándose en todo tiempo solidario y se implicó en todos los asuntos de ellos. Ese principio de solidaridad, al disponerse a ayudar, asistir y auxiliar al que está desamparado, puso como ejemplo de manera convincente en una parábola que ilustra el bien hacer,
todas conocemos, que es la parábola del buen samaritano, que se ve en San Lucas 10, versículos del 30 al 37. Una fórmula efectiva de ayuda mutua, como luego el Señor enseñó en la regla de oro. Así que Jesús quiere calmar tu dolor, que la situación que se pueda ver en la parábola, que también nos podemos ver reflejados, que también seamos compasivos, que seamos solidarios con el necesitado, porque es lo que Jesús le dijo a aquel intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. Que la misericordia, el amor de Cristo que hay en nuestros corazones nos muevan para realizar estas obras.